prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Es tiempo de otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV para abordar el tema, sobre todo, de un juez que se confronta directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente decide responder ante esta suspensión provisional para que el primer mandatario no pueda hablar sobre Xóchitl Gálvez con una carta. Esto ocurrió en la mañanera cuando el presidente lee la carta que le envía al juez Martín Santos Pérez. Entonces le contesto al juez porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez,
me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y leyendo esta carta que envía al juez que lo censura. Y para hablar de este y otros temas, saludo al querido y respetado Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. Sósimo, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Siempre es un gusto estar contigo, con tu audiencia y con este gran equipo de Sin Censura. Oye, pues vaya encontronazo del presidente ahora con este juez. Me recordó aquel episodio con Gómez Fierro, creo que se apellida el otro juez que empezó a mover esto de la avenida legaloide de la oposición en diferentes temas. Ahora este juez es señalado por el presidente de proteger hasta criminales. Vaya caso, ¿no? Porque se da en el marco de lo que ha dicho el presidente, un poder judicial podrido, un poder judicial al servicio de los peores intereses, Sósimo. Pues Vicente, es que, mira, podrían sobrar los ejemplos en el Poder Judicial de la Federación sobre estos servidores públicos que en realidad no imparten justicia, que no piensan incluso en los beneficios para la mayoría de la población, sino en intereses prácticamente particulares, sean estos empresariales o políticos. Decíamos, no sobran los ejemplos, pero vaya caso el de este juez Santos Pérez, Martín Adolfo Santos Pérez, Vicente, porque mira, más allá de este enfrentamiento que tiene con el poder ejecutivo, con el titular del Poder Ejecutivo por un asunto de consigna, y vamos a decir por qué es de consigna, vamos a revisar esta acción de este juez, pues señalar que también, como todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues tienen sueldos de privilegio que violan incluso la propia Constitución. Entonces, me parece que para el propio análisis no debemos perder de vista que estos jueces que están actuando en contra de la propia sociedad mexicana, al mismo tiempo reciben pues grandes percepciones. Te podría yo señalar, Vicente, que Martín Adolfo Santos Pérez, este juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, cuenta con percepciones anuales por 3,764,766 pesos, es decir, un promedio de 313,730,56 pesos al mes. Es decir, también, Vicente, que percibe 137,155 pesos más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Tiene un sueldo superior en 77%, Vicente. Aquí es donde se pone muy intenso el análisis, el debate de estos personajes.
mi querido Sósimo, ¿qué hay detrás de estas decisiones? ¿No? El presidente, no solamente con esto que está señalando, podríamos cuestionar, incluso criticar el actuar de un juez como este personaje, sino lo que dice el presidente es muy interesante, ¿no? Básicamente dice que es un juez de consigna, que apoya los intereses de Claudio X González y la pandilla de abogados de Claudio X González. También le dice que el de la malicia efectiva es él, pues se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Dice el presidente en su carta: fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Buenroeric, por el caso del cártel inmobiliario. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2022-2023. Fue usted quien echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Y bueno, en los últimos dos párrafos que ya también analizaremos contigo, Sósimo, el presidente firma después la carta, pero son señalamientos durísimos del presidente, quien dice que no le va a dejar pasar esta al juez y que, bueno, tendrá que llegar el caso al Consejo de la Judicatura Federal, aunque adelantemos que no pasará gran cosa, porque hay que recordar que quien preside ese Consejo de la Judicatura Federal es Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no es muy ni cuatrotera ni obradorista, que digamos, entiéndase mi sarcasmo, Sósimo. Así es, Vicente, y es que, bueno, ni siquiera tendríamos que pedirle que fuera, en este caso, cuatrotera, sino que fuera honesta. Con eso estaría muy bien, con que fuera un personaje honesto y que, pues, en realidad estuviera interesada en impartir justicia, pero pues no es, Vicente, no lo es. Precisamente estos jueces, magistrados y los propios ministros se envalentonaron cuando ella llegó a la titularidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tendríamos que recordar que pues ella visitó incluso varios tribunales y juzgados para decirle a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación que no se preocuparan, que siguieran prácticamente en el mismo sendero que siempre ha sido y que tiene que ver con la defensa de intereses particulares y de intereses políticos. Hoy vemos a un Poder Judicial totalmente volcado a apoyar a un grupo político, el pripanismo, de manera muy clara, y vemos que al Poder Judicial, que tendría que ser garante de la protección y de la vigencia de la Constitución, pues no lo es. Ya un poquito más adelante, Vicente, si te parece, entraremos al detalle de los sueldos. De entrada, ahorita podemos decir que se está violando, este mismo juez está violando el artículo 127 de la Constitución con este tipo de percepciones, pero entrando al detalle de lo que ya comentabas, de esta trayectoria del propio juez, pues tendremos que señalar que no solamente fue un amparo a Joaquín Guzmán Loera, precisamente para que no fuera extraditado. Al menos hay uno que data del 25 de febrero de 2014 y luego otro del 7 de mayo de 2016. Este ha llamado mucho la atención porque esa noche del 7 de mayo de 2016 emitió un amparo de manera expedita para frenar de tajo la extradición que ya se estaba gestionando, que ya estaba en labores de logística, la extradición de Joaquín Guzmán Loera. Hay que recordar que las autoridades mexicanas ya habían trasladado a este entonces líder del cártel de Sinaloa a un penal federal en Ciudad Juárez, a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y bueno, cuando entonces este juez de manera expedita ampara a Joaquín Guzmán Loera para que no fuera extraditado. De ese tamaño son, podríamos decir, Vicente, los intereses
y la manera de actuar de este juez Martín Adolfo Santos Pérez, y que tenemos que recordarlo, a pesar de este juez, finalmente se concretaría la extradición de Joaquín Guzmán Loera, pero varios meses después, ya el 19 de enero de 2017, cuando este juez ya no pudo hacer nada porque había resoluciones de otras instancias del propio Poder Judicial. Y por supuesto, no es la única ocasión en que vemos a este juez, pues prácticamente prestándose, como decíamos, con resoluciones a la carta para defender a este tipo de personas perseguidas por la justicia. Está el caso del panista Christian von Roerich, quien hay que recordar que este juez fue el que le desbloqueó las cuentas cuando ya era perseguido, cuando él ya se encontraba prófugo. En el caso de este ex titular de la demarcación Miguel Hidalgo, Christian von Roerich, hay que recordar que este integrante del Partido Acción Nacional es reconocido como ser parte del liderazgo del llamado cártel inmobiliario, y fue protegido precisamente el 7 de diciembre de 2022 por este mismo juez Santos Pérez con un amparo para que pudiera recuperar los recursos que ya estaban bloqueados y seguir huyendo de las autoridades. Hay que recordar que sería pues ya aprendido el 20 de abril pasado von Roerich, y quien era hasta todavía hacía algunas semanas el líder de la bancada del Partido Acción Nacional ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Y son varios asuntos, Vicente, porque por supuesto que también podemos señalar el que pues siempre fue este Santos Pérez, podríamos hasta llamarlo cliente de estos círculos pripanistas, porque prácticamente parece que lo buscan cada que necesitan algo, y hay que recordar que fue este juez el que intentó entorpecer el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en plena pandemia de COVID-19, porque fue a mediados de enero de 2021 cuando ya estaba en marcha este plan, ya con las vacunas que había adquirido el propio Estado mexicano, y que pues concedió una serie de suspensiones de plano. No fue una, fue una serie de varias concesiones de plano para que se modificara la política gubernamental según los criterios de un grupo de empresarios interesados en participar precisamente en este plan, Vicente. Pues son algunos aspectos, son más, si quieres podemos continuar con el análisis de otro tipo de resoluciones de este juez que decíamos, pues sí, se trata de un juez prácticamente de consigna, siempre emitiendo resoluciones a la carta a favor de lo que le indique el pripanismo y grupos de interés muy poderosos. De llamar la atención esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Lo del caso de Christian von Roerich y que le descongelan las cuentas en un poder judicial que ya le ha descongelado las cuentas a la mismísima Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el mismo día en el que era declarado culpable el ex superpolicía de Calderón en una corte de Nueva York. Estas cosas que a veces uno no entiende del Poder Judicial, que debería de ser pues un garante de la justicia o de la búsqueda de la justicia, de la aplicación misma, Sósimo. Pues sí, Vicente, resulta indignante que prácticamente el Poder Judicial pues está copado por este tipo de personajes. Probablemente sí haya por ahí algunos magistrados, algunos jueces honestos que hacen un trabajo digno, responsable, pero de manera muy desafortunada, Vicente, podemos señalar que la mayoría pues no es así. La mayoría está en esta tesitura. Ya te referías al caso de este descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Recordarás que llevamos una investigación ahí a Sin Censura con respecto de esta magistrada involucrada en este descongelamiento de esta cuenta, Amanda Roberta García González, quien pues además de este tipo de resoluciones que benefician a personas que busca la justicia, pues ella misma participando en negocios, por decirlo suavemente, irregulares, con un rancho, defraudando a gente, es decir, pues de manera muy desafortunada, Vicente, tenemos a un poder judicial que está cooptado por el pripanismo, pero que además pues no tiene siquiera principios realmente de impartir justicia, sino que están en este caso defendiendo
intereses contrarios a los de la población, a los de la nación, intereses contrarios a los que protege la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y por eso también ha generado mucha indignación. Este mismo juez Santos Pérez es el que benefició a estas grandes tabacaleras transnacionales el 28 de diciembre pasado, porque les otorgó un amparo para que siguieran vendiendo entre la población mexicana cigarros electrónicos y vapeadores, cuando hay un decreto precisamente que lo prohíbe, y lo prohíbe con una justificación que me parece a mí importante y que tiene que ver pues simple y sencillamente la propia salud de la población. Y es que no fue solamente otra vez un solo amparo, sino que a lo largo del año estuvo otorgando varias suspensiones que ordenaron a las autoridades incluso devolver estos productos que ya habían sido incautados a los comercios. Y también la propia sentencia de amparo señala que no se debe de aplicar la disposición del decreto que prohíbe la circulación de estos productos por todo el país. Es decir, Vicente, pues por donde uno le vea, me parece que este juez pues trae ya una larga carrera de defender intereses en específico de grupos empresariales poderosos o de grupos políticos, y siempre en detrimento de los derechos de la población. Por eso no es una exageración como lo intentan hacer ver algunos analistas, algunos comunicadores. Esto que dice en la última parte de la carta que envía a este juez el presidente Andrés Manuel López Obrador, los últimos 2 párrafos, dice: ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal, ya lo mencionábamos, para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Aquí es cuando uno se pregunta, pero estos que procurarían la justicia, un tema tan profundo y tan urgente en nuestro país, como que ¿por qué estarían, si no hubiera intención política, censurando al presidente de la República y defendiendo con excesos, es mi opinión, a Xóchitl Gálvez, a esta aspirante del Frente Amplio opositor, Sósimo? Pues es que ya hemos visto, Vicente, que prácticamente el Poder Judicial de la Federación es un bastión de la Alianza Va por México, o ahora Frente Amplio por México. Vicente, lo que estamos viendo es de que es un bastión. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos jueces también de distrito, pues que todos están prácticamente organizados, están orquestados para impulsar, en este caso, la candidatura de Xóchitl Gálvez, y porque representan, son parte del mismo grupo. Entonces, Vicente, hay que recordar que esta transformación del sistema político mexicano, pues le falta todavía mucho. Estos grupos han sido desplazados del poder ejecutivo, pero no de otros poderes, no del poder, prácticamente el judicial está intacto, no se pudo hacer prácticamente nada con respecto del poder judicial, y es ahí donde han encontrado refugio. Y entonces, Vicente, lo que estamos viendo es que van a tratar de judicializar todo lo que se pueda del propio ejercicio político, del propio ejercicio público, porque ahí ellos tienen ventaja. Los jueces, los magistrados, los ministros de manera mayoritaria están a favor de seguir protegiendo esos intereses, de entorpecer cualquier tipo de política que pudiera tener éxito en México, porque para ellos serían restarles en sus aspiraciones. Entonces ahí los vemos saboteando, los vemos entorpeciendo todo lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, y también fortaleciendo a estas instancias, esfuerzos de la propia oposición por recuperar el poder ejecutivo. Y no tienen, me parece, Vicente, que ningún tipo de empacho en hacerlo. Son cínicos de manera profunda, lo son en el sentido de que pues saben que no van a tener ningún tipo de consecuencia. Vemos a este juez pues prácticamente
fallando en ese sentido, no obstante toda la trayectoria que ya ha tenido y sin ningún rubor, pues seguirlo haciendo, porque además saben que no hay posibilidad alguna de que pueda ser sancionado. Me refiero sancionado en términos reales, llevado ante la propia justicia, y no lo va a hacer, Vicente, porque pues ahí está el Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña y que pues prácticamente les ha dado carta blanca para que hagan lo que quieran. Vaya caso, ¿no? De este poder judicial aliado a los peores intereses que buscan pues un tropiezo de esta cuarta transformación mientras nos encaminamos o mientras vamos por el camino hacia 2024, en el que se definirá la continuación o no de esta cuarta transformación que va dejando por el camino, de acuerdo a datos de la Coneval, menos pobres. En un país con tantos pobres, se habla de entre 2020 y 2022, algo así como 8 o 9 millones de menos pobres. ¿Qué cosas con lo que tú pones sobre la mesa? Los salarios jugosos de estos personajes que parecieran estar aferrados a los privilegios, Sósimo. ¿Podemos seguir ahondando en esto de los salarios de estos personajes, Sósimo? Claro que sí, Vicente. Mira, hay datos que nos parecen importantes. De entrada también señalar, Vicente, que estos son, lo que vamos a decir, son los salarios formales, los salarios reales que tienen, me refiero desde el punto de vista constitucional, estos jueces. ¿Cuánto estarán ganando por fuera, Vicente, con este tipo de resoluciones que tampoco creo que sean gratuitas y que, pues sí, están violentando la ley? Pero vámonos a los sueldos que sí se pueden acreditar, comprobar de este juez, y señalar, Vicente, que sí, él cuenta con percepciones anuales por 3,764,766 pesos, es decir, un promedio mensual de 313,730 pesos al mes. Como decíamos, percibe pues entonces 137,155 pesos mensuales más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el presidente, con todo y sus prestaciones, tiene un sueldo integrado de 176,575 pesos. Así, Santos Pérez cuenta con un sueldo 77% mayor que el del presidente de la República. Ahora bien, Vicente, vamos a ver cómo se integran estos sueldos de este juez. Esto, por supuesto, lo obtuvimos por un lado de la Plataforma Nacional de Transparencia y también del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre el manual de percepciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Vicente, pues sí, Martín Adolfo Santos Pérez cuenta con una remuneración bruta mensual de 192,157.09 pesos, es decir, 2,305,885 pesos al año, pero tiene otras percepciones mensuales, como una prima quinquenal por 1,530 pesos, esto es cada mes, que suman 18,360 pesos al año, y un seguro de separación individualizado por 25,469 pesos cada 30 días, es decir, 305,639 pesos al año. Y a estos montos se suman otras remuneraciones que son de carácter anual. Se trata de un aguinaldo por 339,304 pesos, una prima vacacional por 56,034 pesos, un bono del Día de la Madre por 1,515 pesos, un seguro de gastos médicos mayores por 71,492 pesos, un seguro de vida institucional por 22,189 y también, Vicente, un pago por riesgo de 644,347 pesos. Vicente, pues un seguro por riesgo, además, este tipo de figuras que se crearon prácticamente para trasladar dinero público a estos funcionarios. Y Vicente, aquí esto es lo que suma esta cantidad que ya te decía de casi 3,800,000 pesos al año que se lleva este juez, y por supuesto que aquí ni siquiera están todavía agregadas otros servicios como el pago de teléfonos celulares. Hay que recordar que este pago de servicios
médicos, no solamente lo ampara a este mismo juez, sino a su cónyuge también, y que, Vicente, como decíamos, hay incluso la posibilidad de que se les paguen a los propios hijos de hasta 25 años de edad este mismo seguro. Así es, como lo mencionaba hace unos minutos, querido Sósimo, este no es el primer caso en el que el presidente se confronta, por decirlo así, con un juez. Estoy buscando entre las notas el caso del juez Gómez Fierro, querido Sósimo, que también fue material para caricaturistas moneros por sus decisiones cuestionables, ¿no? Que se convertían en su momento en zancadillas en temas energéticos, sobre todo para el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablábamos de intereses de estos personajes ya ligados a la oposición. En el caso de Gómez Fierro, recuerdo cuando la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, le impuso a la empresa española Iberdrola una multa de 9,145 millones de pesos, pero el juez Gómez Fierro, este personaje, Juan Pablo Gómez Fierro, le concede un amparo para la suspensión del pago de la multa en forma definitiva. Y rescato lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros lo estamos investigando, estamos revisando cómo fue que el juez concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10,000 millones de pesos. Y el presidente, con este juez al que le responde ahora, con una carta, es congruente. También dijo el presidente en ese entonces, eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad, y no porque es un juez o magistrado o ministro o presidente, no se va a poder denunciar si está afectando el interés general o se está haciendo o cometiendo una injusticia. Y de acuerdo al presidente, y yo creo que está en lo correcto, esta es una injusticia, esta es una arbitrariedad desde el Poder Judicial de callarlo, de censurarlo y de... no va a pasar porque conocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quererlo convertir en algo así como una piñata que no responda ante los palazos que le metan los rivales, los contrincantes políticos, Sósimo. Así es, Vicente, pues es que estamos viendo, como decíamos, al propio Poder Judicial, pues como un actor político más, como un adherente al pripanismo, y pues sí, es parte, Vicente, me parece, de toda esta coordinación que han tratado de enderezar con poco éxito hasta este momento para debilitar el Poder Ejecutivo Federal por esta legitimidad con la que llegó al propio poder, con 30 millones de votos, un respaldo actual a 5 años de iniciado este gobierno prácticamente, pues con un respaldo, podríamos decir que en algunos sectores hasta creció. Entonces, Vicente, me parece que es parte de toda una coordinación que han tratado de armar para enfrentar al propio titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y que pues este juez no actúa de manera aislada, no es de que un juez solito se haya querido enfrentar al presidente de la República, no, hay que verlo como parte de todo un grupo político y empresarial también que está tratando de recuperar el Poder Ejecutivo Federal. Y es que podemos ver, Vicente, lo que va a seguir de aquí al propio proceso electoral, que va a ser tratar de judicializar todo lo que se pueda, que haya demandas, que haya amparos, que el Poder Judicial ordene que determinado personaje no pueda hablar o que determinado personaje sí lo pueda hacer. Es decir, viene, Vicente, una disputa en la que el Poder Judicial, estamos viendo, va a ser protagonista. Un protagonista y no precisamente por garante de las propias leyes, de la Constitución en este país, sino un Poder Judicial que busca ser protagonista porque busca incidir de manera ilegítima en las propias decisiones que corresponden a la población en procesos democráticos. Entonces, por eso es tan importante, y me parece que incluso por eso el presidente de la República emite esta carta, porque lo que se está abriendo
es cada vez más esta posibilidad de que el Poder Judicial, hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente será que el que califique el propio proceso electoral que tendrá lugar en 2024, pues también ya ha emitido este tipo de disposiciones para que el presidente de la República no se refiera a una de las candidatas de esta alianza. Entonces, Vicente, pues sí, por eso preocupa mucho que este Poder Judicial de la Federación pues siga prácticamente ocupado por el pripanismo hasta hoy estos días. Y también esta carta que envía el presidente, nada más para cerrar el tema de la carta e ir a otra joyita de la que tenemos que hablar, querido Sósimo, va a dejar en evidencia tarde o temprano al Consejo de la Judicatura Federal que encabeza Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debería de investigar cualquier irregularidad entre estos jueces, ¿no, Sósimo? Por lo que dice el presidente. ¿Fue usted el que favoreció en su momento a Joaquín Guzmán Loera? ¿Fue usted quien en su momento benefició con sus decisiones a Cristian Buenroeri? ¿Fue usted? Y ese fue usted, es una lista, pues tendrá que llevar al Consejo de la Judicatura Federal, insisto, tarde o temprano, a pronunciarse y a evidenciarse porque, pues, no meten cintura, por decirlo de alguna manera, a sus jueces, en este caso, Sósimo. Así es, Vicente. Sin embargo, también tendríamos que señalar que están en una posición los integrantes del Consejo de la Judicatura y de todo el Poder Judicial de la Federación de un profundo cinismo. Me parece, Vicente, que probablemente tengan que referirse, pero pues lo harán, como cuando el presidente de la República les pidió que respondieran por qué ganan, por qué están violando la Constitución, el artículo 127, y están ganando más que el presidente de la República con sueldos todavía muy altos, incluso hasta de 4 veces más que el titular del Poder Ejecutivo. Y hay que recordar, Vicente, qué fue lo que respondieron. Con un cinismo que realmente pues es indignante. Prácticamente dijeron, pues sí, lo estamos haciendo y nadie puede reconvenirnos a nosotros ni meterse en lo que nosotros hemos ya decidido que debemos de ganar. Y me parecía una respuesta, Vicente, que ni siquiera apeló a alguna disposición de carácter jurídico, a una norma, a la propia Constitución. No, simple y sencillamente fue una respuesta de carácter político diciendo que nadie puede entrometerse en lo que ellos han decidido que van a ganar. Ni siquiera entonces uno se pregunta el Poder Legislativo, quien es el que hace las leyes y que el Poder Judicial tendría que vigilar porque se cumplan, de manera flagrante están violando el artículo 127 de la Constitución con respecto de los sueldos, y ellos ya incluso se justificaron, entre comillas, mediante esta carta de respuesta a la que el presidente de la República les había enviado. Eso en ese sentido. Entonces, me parece, Vicente, que probablemente tengan que pronunciarse sobre esto que el presidente ha señalado, pero ya sabemos hacia dónde va a ir. Soy pesimista en ese sentido. Me parece que ellos seguirán protegiéndose y que esta lucha, ellos así como la ven, apenas empieza, porque su lucha es el 2024, el proceso electoral, y en este momento no parece que tengan la intención de pues ponerle freno a esto que es ilegítimo, anticonstitucional, pero que lo están haciendo. Precisamente sobre esta violación a la Constitución, el propio presidente se ha pronunciado una y otra vez. Si me permites, déjame rescatar la más reciente declaración en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación, que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan 4 veces más. Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600,000.
Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? O sea, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Tienen ahí a Juárez, que por... Bueno, y ya sabemos la respuesta, pues, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que hacías referencia. Oye, Sósimo, y a esta conversación habría que agregarle, me decías, la ley minera, la estrategia del PAN y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Estado pierda de nuevo la rectoría de los recursos minerales. Y esto sí que es urgente de señalar, de hablar, en momentos en que el litio, en momentos en que las mineras estarían también muy molestas por esta ley minera que llega con sus reformas a hacerle frente a la decisión de los legisladores de oposición de no votar a favor de la ley eléctrica, la reforma eléctrica que promovía el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Sósimo. Sí, Vicente, pues se trata de otro caso muy indignante porque lo que la oposición no puede hacer prevalecer ahí en el Congreso de manera legal, pues entonces busca otros caminos. A ver, perdieron la votación, ganó en este caso la promulgación de una ley, la aprobación de una ley que viene a recuperar la rectoría del propio Estado mexicano sobre sus recursos mineros. La oposición que no lo quiere, que quiere que estos recursos sigan en manos privadas, pues no tiene los votos necesarios para hacer prevalecer esta decisión. Entonces, ya se sabe en el caminito. Lo que ocurre es de que ahora tocan la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en otro momento con una Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente independiente, pues vería que no tiene razón de ser, ni siquiera aceptaría a trámite una intención de estos panistas que perdieron la votación y entonces van a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues enmiende la plana al Poder Legislativo. Y decirte, Vicente, que incluso yo critiqué en su momento la propia ley minera, la sigo criticando por insuficiente. Yo siempre dije, no, se necesita ir más allá. No solamente se trata, pues, de que sí se recupere la rectoría del Estado de los minerales, sino de que incluso se cancelen las concesiones que de manera, pues, ilegítima obtuvieron estas transnacionales mineras. Pero bueno, incluso con todas las limitantes que yo observaba, pues vemos que hizo enojar muchísimo al sector empresarial, minero, transnacional y pues sus voceros. En México, el Partido Acción Nacional fue ya estos legisladores a tocar la puerta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí ya les abrieron la puerta. Entonces, Vicente, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas, días o semanas? Pues que es que incluso echen abajo esta ley minera que con todo y sus asegúnes ya era una puerta importante incluso para la defensa de los recursos nacionales, pero también para la defensa de las propias comunidades campesinas e indígenas dueñas de estos territorios, porque la propia ley ya decía que para una explotación de este tipo se debería de contar con la propia anuencia informada de las comunidades a las que pertenecen de manera originaria estos territorios. Y pues resulta que todo esto ya se viene abajo. Además, este tipo de explotación establece la ley minera actual, establece que se debe de aprobar o autorizar si es que no pone en riesgo, por ejemplo, la disposición de agua para la población. Entonces vemos que eso es precisamente lo que buscan echar abajo y ya les han abierto la puerta y señalar, Vicente, que pues no están a gusto, no obstante que hay que recordar ya, producto de sexenios anteriores, hoy están concesionadas de territorio nacional
20.970.000 hectáreas, que significan el 11% de todo el territorio mexicano. ¿Esto a través de qué? De 25.221 títulos de concesión, y que hay que recordar, Vicente, la mayoría de ellos están en manos de transnacionales. ¿Y cuándo se dan estas concesiones? Pues en los gobiernos de los partidos que forman parte de este Frente Amplio Opositor, esta alianza promovida por Claudio X González, y espero que sea evidente la conexión y el gran negocio, ¿no?, de estos que quieren regresar a través de el proceso electoral o aplicar nuevamente el haya sido como haya sido. Ya nos han confirmado y comprobado en repetidas ocasiones en la historia moderna de México que son capaces de todo con tal de privilegiar estos negocios de unos cuantos y muchas veces los intereses extranjeros, como el caso de la minería. Sobre todo el tema de la minería es muy evidente, esto de beneficiar a las empresas extranjeras, Sósimo. Y en un contexto, Vicente, en el que precisamente la minería se convierte en un asunto de disputa mundial, de disputa planetaria, en el sentido de que, pues sí, las nuevas tecnologías y esto a lo que le han llamado la transición energética está bajo cuestionamiento si sí se tratará o no de una transición energética, pero es muy claro que minerales como el litio van a jugar un papel fundamental en el desarrollo económico de las naciones ya a partir prácticamente de ya. Entonces, me parece, Vicente, que esta acción de inconstitucionalidad que presentan legisladores del PRI y del PAN, pues ya es parte de esta disputa. Ellos prácticamente están buscando que el Estado mexicano pierda la rectoría sobre este recurso estratégico. Y es que además, Vicente, no solamente se trata del propio litio, del cual hemos visto que México también tiene reservas importantes que apenas están descubriendo, pero con lo que ya se sabe, pues México ya se coloca también en el panorama mundial de los países que tienen litio de manera importante. Hay que recordar que pues sí, se sabe ya de Chile, se sabe de Argentina, de Bolivia, pero ahora también se incluye ya a México con reservas tanto probadas como probables de este recurso, que es fundamental para el desarrollo tecnológico y por lo tanto económico en todo el mundo. Y a esto no solamente es el litio, pues para incluso fabricar estas pilas con base en el litio, pues se necesita cobalto, se necesita cobre, se necesita níquel, pues algo que precisamente también hay en México. Entonces, estamos viendo, Vicente, que hay una lucha por los recursos del Estado mexicano en estos momentos, y pues vemos de nueva cuenta, me parece que es importante también, ahora que empezará ya prácticamente está ya el proceso electoral en marcha, pues cuestionar precisamente a personajes como Xóchitl Gálvez, que será la abanderada, todo parece indicar, será la abanderada del pripanismo en el próximo proceso electoral. Pues, ¿por qué su proyecto al que ella pertenece precisamente está tratando de quitar la rectoría del Estado mexicano a estos recursos? ¿Para quién? Pues para que sean entregadas precisamente de nueva cuenta a las transnacionales. Y también señalar incluso, Vicente, pues sería motivo de estarlo recalcando, que ya la ley minera con todo y lo que yo te comentaba de las limitaciones que yo le veo a la propia ley, pues hay que señalar que ahora se debe realizar, si se quiere explotar ahí, una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento en el otorgamiento de concesiones mineras. Y también señalar, Vicente, que esta ley hace hincapié en que dicha ley reconoce expresamente el derecho constitucional a la consulta indígena y garantiza que el impacto socioeconómico que produce la actividad minera contribuya al desarrollo de esa población. Es decir, tiene esta ley pues avances importantes que ahora pues están siendo cuestionados, y mediante esta acción de inconstitucionalidad pues todo indica, Vicente, que podría ser ya echada abajo, porque ¿qué es lo que podemos esperar de una Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezada por Norma Piña,
si ya ha echado abajo otras disposiciones, supuestamente porque hay una violación a los procedimientos internos del propio poder legislativo, pues vemos que buscarán el mínimo pretexto, eso es lo de menos, pero todo indica que al haber aceptado esta acción la discusión de esta acción de inconstitucionalidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sabemos hacia dónde se encamina. Oye, mi querido Sósimo, ya que estamos hablando de precisamente el negocio que significó la minería, el saqueo, sobre todo a nuestros pueblos originarios, dame tu opinión acerca de estos datos de la Coneval que hablan de casi 9 millones de menos pobres, si recuerdo bien los datos, que hacen surgir con más fuerza o con más ruido a estos personajes como este que apareció en las Lomas, ya conocido en redes sociales como los Lomas, que supuran odio contra López Obrador y todo lo que tenga que ver con esta 4T. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque la industria minera ha dejado a los más pobres históricamente en nuestro país, mi querido Sósimo. Vicente, y es que podríamos decir que no solamente supuran odio contra la 4T o lo que pueda significar Andrés Manuel López Obrador, supuran un odio contra la población mexicana, contra aquellas clases desfavorecidas, depauperadas, a las que se les ha arrancado incluso la posibilidad de generarse una vida digna. Eso es el odio que tienen precisamente contra estas clases, y vemos no solamente el caso de este empresario, pues no vayamos tan lejos, el caso de Vicente Fox, prácticamente insultando a la población que recibe los apoyos económicos, estos programas sociales que además son de carácter universal, no es para determinado sector con una posición política determinada, pues no. Oye, ¿así? Oye, Sósimo, y aparte en la oposición son tan torpes, lo voy a decir con mucho respeto, que hasta el timing, ¿no? El momento en el que hacen declaraciones son tontos, pues, son tontos. Con mucho respeto a Beatriz Paredes, la senadora del PRI, ex embajadora de México en Brasil, priista de hueso colorado, dice que Andrés Manuel López Obrador es un error histórico por lo que hicieron o dejaron de hacer los que ya gobernaron. O Enrique de la Madrid, el Junior de la Madrid, diciendo que la 4T es un virus mortal. En momentos en que se habla de que entre 2020 y 2022 se lograron reducir los índices de pobreza así, me parece desafortunado que hablen de virus o de errores históricos cuando ahora sí que nosotros tenemos otros datos. Pues es que, Vicente, probablemente para ellos, para el sector de la población corrupto, profundamente corrupto y que se benefició durante tanto tiempo del ejercicio público, pues sí, para ellos sí puede significar un error histórico y también un virus mortal, precisamente para ese tipo de manera de hacer política y de enriquecerse al amparo del poder público. Y sí, Vicente, y tendremos que señalar con respecto de estos datos que ni siquiera son datos que haya elaborado ahora, sistematizado la propia administración directa de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el propio Coneval pues ha sido un organismo autónomo que se ha enfrentado en algún momento al propio presidente de la República. El presidente de la República también ha generado críticas a este mismo organismo, y este mismo organismo, que no podríamos decir pues es parte del equipo del presidente de la República, pues sale a decir que hay una reducción de manera importante en el número de población en situación de pobreza. Y es que, Vicente, tendríamos sobre esto una reflexión que agradezco que me la pida sobre este tema. Pues tendríamos que señalar que durante mucho tiempo el número de pobres en México, no digamos que se estancó, prácticamente año tras año se incrementaba el número de pobres, esto a propósito de que la economía mexicana no crecía para nada y que
se incorporaban al año 1.200.000 personas a la población económicamente activa, es decir, aquellas que buscan trabajo, que solicitan trabajo, y hay que recordar que en toda la época neoliberal solamente anualmente se creaban 300.000 empleos. ¿Qué hacían los otros 900.000 personas que ingresaban a la edad de trabajar? Pues hay que recordarlo, Vicente, 300.000 se iban a Estados Unidos, 300.000 se incorporaban a las labores de trabajo informal, y otros 300.000, de manera muy triste, pues estaban en labores que rayaban en la ilegalidad, incluso algunas pues incorporándose a la propia delincuencia organizada que tanto creció durante el sexenio de Felipe Calderón y luego años posteriores. Entonces, que hoy haya una reducción en este sentido, Vicente, pues habla ya precisamente de que no solamente se detuvo esa tendencia, sino que incluso se pudo recuperar. Y cuando hablamos, Vicente, de que hay una reducción, pues no se le puede señalar a solamente un aspecto. Por ejemplo, los programas sociales, que por supuesto me parece que son centrales en este asunto, pero también tiene que ver con el combate a la corrupción, Vicente, también tiene que ver con que la orientación del presupuesto público pues ya no se quedó en pocas manos, sino que hay una suerte de redistribución del ingreso nacional, y también tiene que ver incluso, Vicente, pues con esta confianza que ha habido de todos los trabajadores en migrantes mexicanos, hombres y mujeres, que también han estado pues con esta confianza enviando más remesas al propio país. Entonces me parece que es toda una serie de políticas, la propia recuperación de los salarios, Vicente, cuántos años diciendo que si había una recuperación un poco de los propios salarios, pues entonces se iba a caer la economía. El salario mínimo ha tenido una recuperación real de casi el 100% y no vino esa caída de la economía. Hay que recordar que además el peso mexicano pues es una de las monedas más fuertes hoy por hoy. Entonces, Vicente, esto también vino a derribar varios mitos neoliberales diciendo que no podía haber mejoramiento de los salarios porque se caía la economía, no podía la gente pedir mejores condiciones laborales a las empresas porque se caía la economía. Pues todo eso también quedó ya como mitos, que qué bueno que han podido derribarse. No quiere decir que el problema esté resuelto, claro que hay muchos millones de mexicanos en pobreza, resultado de varios años de capitalismo y de neoliberalismo, pero Vicente, por lo menos hoy se puede decir que esa tendencia se detuvo y que empezó ahora incluso a disminuirse. Y en este país en el que debería de ser la noticia de 8 columnas, esto que estamos mencionando, pues tenemos a jueces, a ministros, a magistrados, a consejeros, a consejeras electorales que se aferran a sus grandes salarios, como lo has exhibido hoy, para cerrar la pinza y para encaminarnos a la recta final, Sósimo. Por eso es tan importante para ti, para mí, para los espacios en los que participamos y de alguna manera representamos, exhibir estas incongruencias, ¿no? Estas cosas que ocurren en un país de contrastes como lo es nuestro México lindo y querido, un país que tiene muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Ya para cerrar tu reflexión, mi querido Sósimo. Vicente, pues podemos cerrar con que hoy hemos hablado precisamente de este poder judicial profundamente corrupto y que nos cuesta mucho. Hoy dijimos cuáles son los sueldos, las percepciones formales de este juez Santos Pérez, que ascienden a más de 313,000 pesos al mes, pero también, Vicente, no está de más recordar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de este país ganan entre 600,000 y 800,000 pesos al mes. ¿Y por hacer qué? Pues a veces incluso resoluciones, o no a veces, de manera sistemática, resoluciones que no digamos afectan al presidente de la República, afectan al pueblo mexicano, afectan a la sociedad en general y privilegian los intereses de grupos creados del sector empresarial y también del sector político. Señalar, Vicente, que el Poder Judicial Federal, hoy como lo tenemos, es un bastión del pripanismo y que al parecer van con todo para intervenir en las próximas elecciones y tratar de regresar a el control también del Poder Ejecutivo. Sósimo, cerremos invitando a la audiencia
a que los lean, a que los escuchen. Me imagino que esto lo van a abordar en la siguiente edición de la revista Contralínea, estos casos que ustedes investigan y que ustedes presentan para los mexicanos y mexicanas, y obviamente para que la gente que decide informarse con nosotros también busque los espacios que tienen en redes sociales, Sósimo. Así es, Vicente, pues en efecto, estos datos de los que hoy hemos hablado son pues ya un adelanto de lo que estaremos publicando en la propia edición de la revista Contralínea de el siguiente número, que además se puede descargar en www.contralinea.com.mx y además se puede pues consultar, navegar en los propios reportajes que vamos publicando día con día y que los encuentran ahí, los detalles, los documentos, los esquemas, las infografías. Y Vicente, pues agradezco mucho este espacio también que nos das para informar que estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y por supuesto que pueden encontrarnos en el noticiero que tenemos ahí en nuestras redes sociales, de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, la mesa de análisis contra debate en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2, los lunes, miércoles y viernes, y por supuesto todos los días de lunes a viernes aquí, Vicente, gracias a tu hospitalidad en este esfuerzo conjunto Contralínea sin censura, pues desde los canales de Sin Censura. Yo te mando un abrazo, Sósimo, que pases excelente noche, que tengas un bonito fin de semana y estaremos al pendiente de la edición de la revista y nos vemos pronto en otra de estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV. Te abrazo a la distancia, Sósimo. Mi agradecimiento, Vicente, un fuerte abrazo también para ti y para todo el equipo. Muy buenas noches. Buenas noches, Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. Y señoras y señores, se viene diálogo nocturno, extenso y sabroso en este espacio libre como el viento. Les pido pues que nos apoyen compartiendo con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Ve en pantalla las diferentes plataformas en las que se encuentra Sin Censura. En Facebook nos encuentra como @SinCensuraTV, en Twitter o en X, lo que sea, esta empresa de Elon Musk, en @Vicente Serrano, en Instagram y en Threads nos encuentra como @sin_censura_Vicente_Serrano, y obviamente le pido que se suscriba a nuestros 3 canales en YouTube sin sacar un centavo de su bolsillo: Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Por favor, active la campanita después de suscribirse, dele clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Gracias por respaldarnos económicamente, gracias por apoyarnos, porque de esta manera también seguimos adelante con sus superchats. Si usted cree que nos merecemos ese respaldo económico, es muy fácil apoyarnos. Cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. Así que en la transmisión en vivo y en directo de YouTube, lo que tiene que hacer es buscar el signo de pesos o de dólares. Puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar a los lados. Ahí busque el signo de pesos o de dólares. Le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura.